Todo el mundo dentro del emprendimiento y el desarrollo personal te recomienda leer o desarrollar el hábito de la lectura. Pero la realidad es que en el mundo en el que vivimos rodeados de estímulos, hits dopamínicos, adicciones tanto al azúcar, a videos de redes sociales en formato corto, a estar distraídos, a tener multitasking con muchas actividades al mismo tiempo. Y leer hoy en día no es una opción, ya que todas estas empresas multinacionales y todo lo que tenemos a nuestro alrededor nos hace desviar nuestra atención en cosas que realmente no nos van a aportar nada en nuestra vida, o en la mayoría de cosas o de actividades que podemos desviar nuestra atención por estas empresas multinacionales que quieren desviar tu atención. Es por eso que hoy en día desarrollar el hábito de leer diariamente X cantidad de tiempo, aunque sean 5 minutos, es muy difícil. ¿Por qué? Porque al final leer es una actividad en la que tienes que agarrar el libro, abrirlo y simplemente estás tú, silencio y el libro. ¿Entiendes? Entonces tienes que poner el foco en algo, y como vivimos con más de 2, 3 o incluso 10, 5 estímulos al mismo tiempo, estamos en la computadora, nos llega un WhatsApp, estamos escuchando música, estamos escuchando los carros, el avión, el helicóptero que pasa cerca de nuestra casa. Son múltiples estímulos que no nos dejan concentrarnos y poner el foco en algo. Es por eso que hoy leer o desarrollar el hábito de la lectura es un martirio. Es muy difícil desarrollar el hábito de la lectura hoy en día. Y si nunca has leído un libro y quieres empezar a leer, muy probablemente te cueste mucho más que si ya hayas empezado a leer un libro que hayas leído en el pasado, porque es algo nuevo para ti. No estamos acostumbrados a tener el foco en una sola cosa, o al menos así me pasó a mí. Yo soy una persona que en su vida había leído un libro, ¿vale? Como podrás ver aquí atrás, ya tengo un par de libros. Los he ido no coleccionando, sino que los he ido leyendo. No están ahí por estar haciendo la pinta de que yo leo y así. No, sí los he leído. Pero yo soy una persona que en su vida había leído un libro. De hecho, yo decía la frase de que pues no me gusta leer y ya está. Y me resignaba a no leer. Aceptaba que no me gustaba leer y no había leído un solo libro. De hecho, en la escuela antes del receso siempre teníamos unos 20-30 minutos de lectura, y pues yo simplemente abría el libro y hacía la finta y daba la vuelta cada cierto tiempo a la hoja para sentir que estaba leyendo, para fingir que estaba leyendo. No leía nada ni aunque me obligaran. Incluso alguna vez escuché la frase de que dice: si no te gusta leer, o si dices que no te gusta leer, es porque no has encontrado el tipo de libros que te gusta leer, o que se adapta a ti, a tu estilo de vida, tus pensamientos, creencias, tus objetivos con la lectura. Y querido amigo, eso es una frase muy cierta. En 2023, hace muy poco, comencé a leer mi primer libro. Lo compré, fue el libro de Hábitos Atómicos, y fue el libro que yo busqué que me recomendaran como para desarrollo personal. Fue mi primer libro, fue un libro que me cambió la vida. Es una lectura que considero obligada para todas las personas que les cuesta desarrollar hábitos o que quieren implementar o eliminar hábitos. Los hábitos son la base de todo. Considero es un libro obligado para todas las personas, ¿ok? Pero no estamos hablando de eso. Como digo, en 2023 empecé a leer mi primer libro. Me forcé mucho, la verdad no me costó porque el libro me enganchó desde el principio, pero fue mi primer libro. Y como verás, ya he leído unos 3, 4, 5 libros en lo que lleva del año. Estamos a 2024, inicios de 2024, entonces para no haber leído un libro en toda mi vida, leer toda esta cantidad de libros hasta lo que llevamos de 2024 empezando 2023 es un gran avance. Así que en este video, dejándome de historias, te voy a contar cómo yo desarrollé el hábito de desarrollar la lectura, por qué te recomiendo importante desarrollar este hábito de la lectura y cómo empezar a hacerlo. Básicamente porque hoy en día es muy difícil poner el foco en algo, y sobre todo si es algo que nunca has practicado. Primero voy a comenzar diciéndote unas ventajas sobre desarrollar el hábito de la lectura. La primera ventaja es que te hace enfocarte en una sola cosa y estar en lo presente. Como mencionaba al inicio del video, al final leer estás tú, el silencio y el libro. Únicamente vas a estar prestando, deberías estar prestando atención a la lectura, y tienes que analizar la lectura, pero solo estás tú y el libro. Te hace enfocarte en lo que estás leyendo, tener que estar reflexionando en lo que estás leyendo, y no hay nada más. Te hace enfocarte y estar en el presente por tener que estar prestando el 100% de tu atención en la lectura. El segundo es que toda la lectura te da aprendizajes, sea el libro que sea el tipo de libros, así sean novelas, ciencia ficción o lo que sea. Todos los libros o las lecturas te dejan un aprendizaje. Todos te dejan un aprendizaje, es como la moraleja del libro. Todos los libros te dejan un aprendizaje, algunos más que otros. Por ejemplo, los libros de autoayuda pues te van a dejar mucho más aprendizaje que si estuvieras leyendo un libro de una novela, que es como más para entretener, pero al final te deja un mensaje. El siguiente es que es un buen método de desconexión. Cuando te sientes frustrado, cuando lleves una larga jornada laboral de trabajo, quizá agarrar el libro y leer 5 minutitos, un capítulo, es muy buen método de desconexión. Te olvidas de lo que estás haciendo, te haces enfocarte en la lectura y desconectas un poco. No es la manera que más me gusta desconectar, pero sí lo he intentado, lo he probado y lo apruebo. La siguiente ventaja es que te da paz y tranquilidad. Al ser un momento en el que estás tú solo y el libro y el silencio, pues estás libre de estímulos, te da mucha paz, mucha tranquilidad, e incluso puedes empezar a reflexionar sobre tu vida en este momento. Por lo tanto, te da paz, tranquilidad, serenidad y
Recordando, pues el ser humano es lo único que busca, sentirse tranquilo. Ahora sí, vayamos con cómo empezar a desarrollar el hábito de la lectura, cómo empezar a leer, cómo desarrollar este gran hábito que te recomiendo que desarrolles. El punto número 1, y creo que es el más importante, es que identifiques un libro que hayas querido leer siempre, que tengas la espinita de que lo quieras leer o que lo hayas visto en redes sociales que todos lo recomiendan. Ese fue mi caso. Yo veía que todos leían, todos recomendaban el libro de Hábitos Atómicos. Eso hizo que pues me interesara mucho leer ese libro. Si hablaba de hábitos, al final yo lo relacioné con un libro de autoayuda o de desarrollo personal y lo compré y fue un libro que me interesaba y lo leí y fue mi primer libro. Entonces te recomiendo que leas un libro que tengas como la espinita de querer leer, porque te será más fácil apegarte a un libro que hayas querido leer que a un libro cualquiera que veas en la librería y te lo compres. Identifica por qué quieres leer. En mi caso yo quería empezar mucho más enfocado con mi desarrollo personal y empecé a leer libros de autoayuda, de desarrollo personal y de todo este rollo. Pero identifica por qué quieres leer. Es muy importante saber por qué estamos haciendo lo que hacemos, por qué intencionamos lo que intencionamos, por qué intencionamos nuestras acciones, aprender a reflexionar sobre por qué hacemos lo que hacemos y es muy importante. Identifica por qué quieres leer, a qué te quieres dedicar y como recomendación pues lee sobre aquello que te quieras dedicar. Si te quieres dedicar a psicología, pues lee libros de psicología. Si te quieres dedicar a finanzas, a todo eso, pues lee libros de finanzas, ¿vale? Como recomendación. Pero pues todos los libros te dejan algo, pero intenta que la mayoría de libros que leas sean como a lo que te vayas a dedicar. Te va a dejar mucho más y va a ser una mejor inversión de tiempo. ¿Cómo empezar a leer? Literal, empieza a leer. No hay un método. Puedes ponerte de que 3 alarmas al día en las que tengas que leer 2 minutos o 5 minutos. Puedes ponerte una meta de cantidad de hojas, empezando por una hoja, luego 2 hojas, luego 3, empezando por 5 minutos de lectura en el día, empezando por un capítulo y lo vas escalando. Yo sinceramente leo por capítulos. Me gusta leer por capítulos porque siento que es lo suficientemente extenso como para tener una lectura de cantidad y calidad al mismo tiempo. Pero yo empecé leyendo 2-3 hojas. Luego lo fui añadiendo de que en vez de 2-3 hojas ya leía 5, ya leía 10, luego escalé el capítulo y leer por capítulos fue la manera en que mejor se me adaptó y además así terminas un libro mucho más rápido. Por ejemplo, el libro de Hábitos Atómicos me parece que tiene 13 o 17 capítulos, algo así, no recuerdo bien. Y pues lo acabé de que en 2-3 semanas, ¿vale? Porque fue el libro que empecé a leer. Pero si lo hubiera empezado a leer ya habiendo adquirido el hábito de la lectura, pues lo hubiera acabado en 2 semanas, literal. ¿Por qué? Porque eran 13 capítulos. Sí, un capítulo por día. Ahí puedes hacer la regla y pues te das dando cuenta de cuánto vas a poder en cuánto tiempo vas a poder terminar un libro. Pero no hay una sola manera. Te recomiendo ponte alarmas, ponte una meta de hojas, de cantidad de tiempo, la manera que se te adapte. Pero hay muchas maneras, no solo única. Y pues prueba, intenta y ve cuál se adapta más a ti y poco a poco ve escalando ese tiempo, esa cantidad de hojas que te hayas puesto como meta. Otro punto muy importante es que no leas simplemente por leer. No abras el libro y estés así analizando las hojas del libro simplemente por estar adquiriendo o viendo las palabras, porque muchas veces nos pasa, sobre todo cuando estamos empezando, estamos disque leyendo lo que está diciendo el libro, pero en realidad en nuestra mente estamos pensando otra cosa. Seguramente te ha pasado. Enfócate en leer y entender, comprender, adaptarte en la historia, sentir que tú eres el protagonista y entender, reflexionar y comprender lo que estás leyendo en el momento en el libro. Eso es un punto muy importante. Otra recomendación es que tengas tu espacio de lectura. Por ejemplo, yo tengo un sillón en mi casa en el que ese sillón, cuando me siento, es para leer. Y con todo, o sea, tienes que tener un lugar para comer, un lugar para trabajar, un lugar para dormir, que es tu cama, un lugar para desconectar, que puede ser un espacio de tu sillón, lo que sea. Pero tienes que tener tus espacios para cada actividad, porque así lo relacionamos y nos es más fácil empezar a hacer esas actividades en esos lugares. No sé si tú eres de las personas que comen en su cama, pero quizá muy probablemente cuando te vas a dormir en tu cama te cuesta mucho dormirte porque tu cerebro relaciona ese lugar con comer y quizá te da hambre, ¿me entiendes? Entonces deja cada lugar para su actividad. Pues cuando vayas a comer, come en el comedor. Cuando vas a dormir, pues duerme en tu cama. Cuando vas a trabajar, trabaja en tu escritorio o en el lugar que quieras. Pero ten tu espacio de lectura. Ten una silla, un sillón, un espacio de tu sillón para tu lectura. No hace falta que tengas la casa de maravilla y de chocolates y lo que quieras, no. Simplemente aprende a administrar los lugares de tu hogar para que tengas tu espacio para cada actividad. Último punto de esto, ¿en qué te recomiendo leer? Puedes leer en físico, puedes escuchar audiolibros, que eso no es como tal leer, pero escuchar audiolibros, o puedes leer en digital o en Kindle. Yo sinceramente no he probado leer en digital, es algo que quiero probar, pero siento que no me va a gustar tanto pues porque ya me adapté a leer físicamente. Es decir que es más barato leer en Kindle porque pagas la suscripción y vas comprando o los libros que vienen en la suscripción.
Pero te recomiendo leer en físico, al final siento que conectas mucho más, es algo como mucho más real y te alejas un poco de las pantallas, que es muy importante hoy en día que estamos hiperestimulados sobre todo por pantallas. Y el punto de audiolibros he escuchado, realmente es como si estuvieras escuchando un podcast, pero luego en los audiolibros le ponen voz como de robot y como que no te adaptas muy bien. Pero lo puedes probar, al final pues puedes matar dos pájaros de un tiro, quizá un día salir a caminar mientras escuchas un audiolibro, quizá... O sea, puedes hacer dos pájaros de un tiro mientras entrenas también, pero busca que siempre estés prestando atención en la lectura porque al final si estás escuchando un audiolibro, un podcast o estás leyendo, es para adquirir el conocimiento de esa fuente que estás escuchando, ¿ok? O leyendo. Se acabó el video, espero te haya servido, practica. Básicamente, como todo, un hábito va a costar al principio. Lee el libro de hábitos atómicos primero para que comprendas todo esto. Practica, lee, cada día lee un poco más, lee una hoja más, una palabra más, literal, no necesitas leer demasiado. Y también ponte una hora de lectura, ponte una alarma antes de dormir al despertar. Yo lo hago al despertar porque así siento que tengo una victoria desde el inicio del día y que ya me quité ese peso de encima de la lectura. Practica, lee, aprende, conoce, reflexiona, experimenta, analiza lo que estás leyendo y pues acabó el video. Si esto te sirvió, pues te recomiendo seguirme en mi Instagram porque ahí estoy dando mucho más consejos, así que los puedes aplicar de un para allá, algo mucho más digerible. Te voy compartiendo mi vida, pensamientos, reflexiones, quizá algunas cosas de la lectura sobre todo. Y pues lee libros que te llamen la atención, que te desarrollen personalmente, que te gusten, que te atrapen y que puedas sacar experiencias de la lectura y conocimiento sobre la lectura. Se acabó el video. Adiós. Antes de terminar el video me gustaría recomendarte dos libros que considero obligados. Quizá ya los has escuchado, pero te los voy a recomendar igual. El primero, y en este video ya lo mencioné mucho, es el libro de hábitos atómicos. Es un libro obligado. En la vida todo es cuestión de hábitos, entonces libro obligado para todas las personas. Y el segundo es el sutil arte del que te importe un carajo. Te va a enseñar a que te valga madres lo que piensan los demás, a que no eres tan importante, a hacerte responsable y muchos más aspectos. Estas dos lecturas las considero obligadas y si en algún momento leo un libro que considero obligado, te lo voy a subir por mi Instagram, entonces ve a seguirme por ahí. Ahora sí, se acabó el video. Adiós.